Feliz, ya. Esto nosotros ayer lo vimos, ¿ok? Habíamos dicho, ¿cierto?, que la frecuencia natural, ya, es aquella frecuencia natural de vibración que todos tienen los cuerpos. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿cierto?, aparece la palabra resonancia. Cuando la frecuencia de las vibraciones forzadas en un objeto coinciden con la frecuencia natural del mismo, se provoca un aumento dramático de la amplitud y este fenómeno se llama resonancia. Y ahí, ¿cierto?, las cosas comienzan a romperse. ¿Por qué ustedes creen que en un terremoto se rompen los vidrios, por ejemplo? Es lo primero. Porque la onda genera una frecuencia, ¿ya?, que se asemeja a la frecuencia natural de vibración y la amplitud, ¿cierto?, aumenta y se rompe. ¿Ya? La refracción del sonido ya se los dije ayer. Las ondas, ¿cierto?, sonoras se desvían cuando algunas partes de sus fuentes viajan a distintas rapideces. Acuérdense que en la refracción cambia la velocidad y la longitud de onda, pero la frecuencia no cambia. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, cierto? Hasta ahora. Ya. Luego, ¿cierto? Esto es importante. Lo que ocurre, ¿cierto?, en la refracción, que ayer se me olvidó. Yo les contaba, mira. En un día caluroso, el sonido tiende a ascender debido a que el aire está cerca de la superficie, es menos denso. ¿Ya? Primero tenemos que tener que en un día caluroso, la rapidez del sonido al aire, ya lo descubrimos, era mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? En un día caluroso el sonido tiende a subir. Por eso es cierto que en las montañas uno está caminando en el valle, ya, y este sonido pasa, y a mí me ha pasado muchas veces cuando uno... A mí me gustaba subir montañas. Hace mucho tiempo que no subo, pero a veces es cierto, uno andaba subiendo acá una montaña, ¿ya? Y se encontraba y se escuchaba clarito la conversación y uno creía, ¿cierto?, que uno creía, con un día caluroso obviamente, que estaba al lado de alguien. Y miraba y nadie, pues resulta que la persona iba subiendo acá. ¿Por qué pasa eso? Porque en un día caluroso, ¿cierto?, las ondas viajan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la densidad, ¿cierto?, del aire cerca de la superficie, ¿cierto?, es menos densa. Entonces tiende a subir. Y ahí dice, un día caluroso el sonido tiende a ascender debido a que en el aire cerca de la superficie es menos denso. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, obviamente, ya sube más rápido. Al revés, ¿cierto?, en un día frío, el sonido se desvía hacia abajo debido a que el aire cerca de la superficie es más denso y de menor temperatura que el aire superior. Por lo tanto, en un día frío, ¿cierto?, se desvía hacia abajo y en un día caluroso hacia arriba. Dime. Podría haber en Nietzsche que hay alguna solicitud para entrar. Ah, el Meet, perdón. No había escuchado. Mira, ahí dos. Gracias. Oh, my God. Gracias. Ya. Hola, chiquillos, ¿cómo están? No había escuchado, disculpen. No había escuchado. Ya. Ya, ahora sí. Ya, estaba haciendo un repaso. Ya, entonces, esto, a los que llegaron tarde, les vuelvo a repetir, esto es muy importante. En un día caluroso, ya, el sonido tiende a irse hacia arriba. Es mucho más fácil. ¿Ya? Y eso se debe a que el aire cerca de la superficie, ¿cierto?, es menos denso. ¿Ya? Es menos denso, por lo tanto, evidentemente, ¿cierto?, a tener partículas más separadas, ¿ya?, el aire comienza a irse hacia arriba. En cambio, en un día más frío, se desvía hacia abajo debido a que el aire cerca de la superficie es más denso. ¿Ya? Entonces, a mayor densidad de aire, el sonido se va hacia abajo, y a menor densidad de aire, ¿cierto?, el sonido se va hacia arriba. Y eso ocurre, ¿cierto?, el fenómeno de la refracción. ¿Ya? Eso es un fenómeno de la refracción, porque acuérdense que la refracción es cuando el sonido pasa de un medio de mayor densidad a menor densidad. Entonces, si te das cuenta acá, aquí, ¿cierto?, es menos denso. Si estamos, mira, estamos acá. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto?, que lo de abajo es la superficie y acá, ¿cierto?, es menos denso y acá es más denso. Por lo tanto, ¿cierto?, siempre de menor a mayor va. ¿Ok? Y esto ocurre en el verano. ¿Ok? Esto ocurre en el verano. En el invierno, ¿cierto?, es lo contrario, porque en el invierno, ¿cierto?, cerca de la superficie es más denso. Por lo tanto, en el invierno, ¿cierto?,
¿Ya? Acá está más denso, menos denso, se va hacia acá. Y esto es el fenómeno que ocurre en invierno. ¿Ok? Ya, ese es el fenómeno, ¿cierto?, de la refracción. La difracción también la vimos ayer rápidamente, ¿cierto? Y la difracción del sonido se produce cuando este atraviesa por una abertura, por ejemplo, por una puerta, como yo les decía. ¿Ya? El sonido busca su espacio. Siempre va a buscar su espacio. Al menos que sea una campana de vacío. ¿Ya? Así se produce un nuevo foco emisor de donde el sonido se propaga en múltiples direcciones. Pero obviamente la persona que está al lado, ¿cierto?, no te va a escuchar tan bien como si estuviese acá. Ahí. Ya, porque el sonido, ¿cierto?, llega un poco difractado. ¿Ya? Esa es la difracción, nada más. Entonces, consideremos una onda sonora en la cual se propaga en una dirección determinada. Si el sonido se encuentra en un obstáculo en su camino, es posible que lo rodee ese obstáculo. Parte de la onda sonora se curva, como está acá. Y eso, ¿cierto?, es el fenómeno de difracción. O sea que, profesor, la difracción sería cuando hay un objeto de por medio, ¿sí?, de la onda sonora, y la onda sonora rodea este objeto. Exacto. Para llegar al otro lado y llega un poco, por así decirlo. Claro, más que un objeto, ¿cierto? O sea, hay un objeto pero con un pequeño espacio, porque la onda sonora busca ese espacio para salir. Siempre lo va a buscar. Más bien un obstáculo. Exacto. ¿Ya? La interferencia, tal cual como se le había dicho, ¿cierto?, es cuando la onda se interfiere con otra onda. Si va en la misma fase, se aumenta, y si va en fase distinta, disminuye. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. ¿Ya? Y finalmente, ¿ya? Acá, ¿cierto?, el profe les coloca... el efecto Doppler nos faltó ver ayer igual, repasar eso. ¿Ya? Si se fijan acá... Profe, Dime. ¿cuál es el efecto Doppler? ¿Puede recordarlo? Ahora lo voy a pasar. Entonces aquí le estoy explicando, ¿cierto?, lo que pasa con la interferencia. Mira, esto es lo que ayer me faltó a mí hacerle un buen dibujo. La superposición de las ondas idénticas, transversales y en fase producen una onda de mayor amplitud. ¿Qué significa en fase? Que salen exactamente igual. Entonces, si tú le sumas a esta onda que está exactamente igual, se produce una amplitud doble. Y esa interferencia es la que se llama interferencia constructiva. ¿Ya? Se produce interferencia constructiva. Y cuando dos ondas transversales idénticas pero van desfasadas, se destruyen. Una va para allá, ¿cierto? Y la otra, ¿cierto?, viene hacia acá. Por lo tanto, va a pasar eso ahí. Y eso, ¿cierto?, se destruye. Queda así nomás. Y eso, ¿cierto?, es lo que se llama el fenómeno de interferencia destructiva. ¿Ya? Y eso pasa muchas veces en la vida diaria cuando tú interpones, por ejemplo, música en un espacio cerrado. Eso ocurre. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto?, está un poco cierto la explicación que yo les daba. Las ondas llegan en fase y se interfieren constructivamente cuando la longitud de la trayectoria desde las bocinas, por ejemplo, son iguales. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿cierto?, dos autos, ¿ya?, y están tocando la bocina y nosotros escuchamos un tremendo ruido? Quedamos locos. ¿Ya? Entonces eso es una interferencia constructiva. ¿Ya? Y las ondas llegan fuera de fase y se interfieren destructivamente cuando las longitudes de onda de la trayectoria difieren en media longitud de onda. O sea, basta media longitud de onda para que exista la interferencia destructiva. ¿Ya? Y efectivamente no se escucha un sonido, se destruye. ¿Ya? Y eso a veces pasa, por ejemplo, en algunos puntos de la discoteca, donde tú estés, en una sala, por ejemplo, y a veces no escuchas sonido y resulta que cambias tu trayectoria y se escucha el tremendo sonido. ¿Ya? Eso es las propiedades de las ondas. El efecto Doppler es un efecto. ¿Ya? Se puso en honor a Christian Doppler. ¿Qué significa el efecto Doppler? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que vienen, ¿cierto?, los bomberos? Que vengan los bomberos, que me estoy en una canción antigua ya. Vienen los bomberos y nosotros escuchamos despacito y nosotros decimos, hay un incendio. Resulta que nosotros estamos acá. ¿Ya? Y
escuchamos, ¿cierto? Un poco grave el sonido, grave, con una amplitud, ¿cierto? Una frecuencia así. A medida que se va acercando, la frecuencia comienza a ser más corta. Y resulta que cuando pasa por acá, la frecuencia es así. Lo escuchamos con toda su intensidad. Y después que a medida que se va alejando, y al final se va perdiendo la frecuencia. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros en algún minuto escuchamos sonido muy agudo, en un minuto escuchamos sonido muy grave. Acá lo vamos a escuchar demasiado agudo. ¿Por qué? Porque las frecuencias están muy pegadas entre sí. Pero a nuestra mente, nuestro cerebro... Profe, Dime. ¿la frecuencia del sonido dependerá de la distancia entre el objeto y la persona? La frecuencia del sonido, y la frecuencia del sonido depende, claro, la frecuencia, esta frecuencia sí, de la sirena, va a depender exacto de la distancia a la persona o al revés, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, nuestra mente, ¿cierto? Está escuchando un sonido agudo y después un sonido grave, ¿sí o no? ¿Ya? Un sonido agudo, un sonido grave, pero la frecuencia es una sola, de aquí, una sola, ¿te das cuenta? Cuando uno tiene una bocina te dicen su frecuencia fundamental de vibración, que es esa, no hay otra. Pero el ser humano, ¿cierto?, percibe en algún minuto, un sonido agudo y en algún minuto un sonido grave. ¿Te das cuenta? En algún minuto un sonido agudo y en otro minuto un sonido grave. Eso es el efecto Doppler. Así de simple, ¿ya? Ese es el efecto Doppler. ¿Viste? Él pensaba que las ondas de sonido podían acercarse entre sí si la fuente de sonido se movía en dirección al receptor. Asimismo pensó que las ondas se alejarían si la fuente de sonido se alejaba del receptor. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, el mismo caso ocurre si en el sur y en provincia todavía quedan los cuarteles de bomberos que tienen, ¿cierto?, una sirena estática, que es para llamar a los bomberos. ¿Ya? Y antes que salga el carro bomba se empieza a escuchar así, y todos los bomberos, ¿cierto?, corren al cuartel. ¿Ya? Si una persona está acá detenida, así de simple, detenida, va a escuchar el sonido con la frecuencia que le llega. Pero si esa persona se acerca hasta ¿cómo se llama? A esta campana, que está estática, ya no lo escucha como estaba acá. Ahí no lo escucha. Lo va a empezar a escuchar más agudo porque se va acercando, más agudo, más agudo, más agudo, y acá, ¿cierto?, lo va a escuchar así, el sonido agudísimo. ¿Ya? Sin embargo, esta persona dice, chao, no quiero escuchar a esta sirena, y me alejo, y empiezo a escuchar más grave el sonido. Pero resulta que uno se dice, oye, pero si estoy escuchando sonido grave, y uno puede pensar, ¿cierto?, que la frecuencia es distinta. No, la frecuencia, ¿cierto?, de la onda es exactamente igual. ¿Qué es lo que es distinto? Es tu frecuencia con que tú percibes el sonido. Eso es diferente. Entonces hablamos de dos cosas diferentes. La frecuencia de percepción personal, que va a depender de la distancia, y hablamos, ¿cierto?, de la frecuencia fundamental, que es la frecuencia natural de la sirena. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, es lo que ocurre con el efecto Doppler. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ¿ya?, ahí, ¿cierto?, les colocan un cuerpo estacionario y un cuerpo en movimiento, y ahí, ¿cierto?, es la explicación que yo le estoy dando. ¿Ya? Hay varios ejemplos, ¿cierto?, de efecto Doppler. A ver si encuentro un videíto. ¿Ya? Video corto, efecto Doppler. Porque es bien interesante este tema desde el punto de vista físico. Espérate, creo que para compartir acá tengo que ser distintos. Dejo Si presentar. repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más una agudo. ventana. Cuando Mejor se para aleja video. es Ahí cada está, vez una más pestaña. grande. ¿Por qué? Ahí sí. Ya. ¿Ahí ven o no? Sonar su bocina.
Un observador percibirá un sonido uniforme. ¿Ven? ¿Ven el video? Sí, profe. ¿Sí? Sí, pero sí se ve. Ya, vamos. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Ahora, el efecto Doppler, chiquillo, no solamente se da en el sonido, también se da en la luz, en las estrellas. Ya es un tema bien reinteresante. ¿Ya? Una estrella fugaz, por ejemplo. ¿Cómo? Una estrella fugaz, por Una ejemplo, estrella fugaz, tal no cual. necesariamente. Exacto. Una estrella fugaz, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿cierto? De efecto Doppler. ¿Te das cuenta? Buena. Profesor, se me salió en medio de la explicación. Entonces, más o menos lo que sería el efecto Doppler es que si nos acercamos o sea, si nos alejamos de la fuente De la fuente sonora tú vayas a percibir un sonido más grave. Vaya a percibir un sonido más grave. la Y si- frecuencia será la misma, solo que nosotros percibiremos el sonido Exacto, más más ¿no? grave. Y si te Ah, acercas ya. a la fuente, tú vas a percibir el sonido mucho más agudo. ¿Ya? Entonces, esa frecuencia de percepción uno la puede calcular, obviamente. Perfectamente puedes calcular esa frecuencia. ¿Ya? Ahora, yo no sé si el profe le... Ya, y ahí, ¿cierto? Tienen un poco más, ¿cierto? De explicación de... Claro, ¿viste? Aquí está, mira. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está la fuente, mira, aquí está. El oscilador está fijo, ¿cierto? Y oye a medida que se acerca un tono mucho más agudo y a medida que se aleja, obviamente un tono más grave. ¿Cachai? Y es lo clásico, o sea, tú empiezas a escuchar. Ya, y se fue el carro bomba. Si tú la fuente sonora está fija, a medida que tú te acercas, escuchas el sonido más agudo. A medida que tú te alejas, escuchas, ¿cierto?, el sonido más grave, con menor frecuencia. Y ocurre también en la luz, tal cual, ¿cierto?, como tú hayan dicho, ¿cierto?, con las estrellas fugaces. Las estrellas van cambiando de color, ¿ya? Van cambiando de color de acuerdo a la fuente. Y eso, ¿cierto?, el espectro de la luz, ¿cierto?, te lo va haciendo de esa forma. Entonces... incluye la luz. Edwin Hubble, ¿cierto?, usó el efecto Doppler para determinar que el universo se está expandiendo. Hubble halló que la luz de las galaxias distantes se corría hacia frecuencias más elevadas, hacia el rojo final del espectro. A esto se le conoce como el corrimiento hacia el rojo de Doppler, o como el desplazamiento hacia el rojo. Si las galaxias se estuviesen acercando a nosotros, la luz hubiese estado desplazada hacia el azul. Entonces también, ¿cierto?, el efecto Doppler. Y hoy en día, ¿cierto?, existen exámenes médicos que se llaman un Doppler. Y a partir, ¿cierto?, de las luces que te están, de los distintos colores que te está entregando el Doppler, los médicos sacan conclusiones. Por lo tanto, el efecto Doppler se trabaja mucho hoy en día en la vida real. ¿Ya? Entonces, ya... Entonces, ya, aquí, ¿cierto?, el profe les puso una no sé, me acuerdo qué es lo que... ya, esto es todo lo que ustedes tienen que saber. Concepto de onda y sus elementos, propiedades, reflexión, refracción, difracción, interferencia, las características del sonido, ¿cierto? Elementos del sonido, ya, fenómenos ondulatorios y obviamente finalmente el efecto Doppler, ¿ya?
Aquí se resuelve el ejercicio de la página 32 y 33. No lo tengo, pero voy a detener, ¿cierto? A resolver, ¿cierto? Los de ayer. ¿Ya? Profe, Dime. ¿qué era el efecto Doppler? Que se me olvidó un poco. Pero si lo acabo de explicar. Pero acaban de explicar. ¿Cómo? Que me uní recién, profe. Ya, lo vuelvo a explicar entonces. El Pero hacer efecto... un resumen nomás para no alargar tanto la clase. No, obviamente, pues. El efecto Doppler es cuando, aquí con esto te lo voy a explicar, así de simple, ¿ya? Así de corta. El efecto Doppler es cuando una persona está parada y escucha un sonido, y si ese sonido, ¿cierto?, se acerca a la persona, se escucha más agudo, y si el sonido se aleja a la persona, la fuente sonora se aleja a la persona, se escucha más grave, y eso es por la frecuencia, pero es una percepción, porque al final la frecuencia de vibración va a ser siempre la misma. Y si tú estás andando y tienes la fuente sonora detenida, a medida que tú te acercas a la fuente sonora, el sonido va a ser más agudo, y a medida que te alejas, el sonido va a ser más grave. Eso es el efecto Doppler. ¿Vale? Ah, ya. Ah, se lo entendí el tiro. Gracias, profe. Ya, vale. Entonces... No, eso era... A ver. No, entonces... Ya, entonces habíamos quedado, ¿cierto? Ayer en... Sonido, guía de sonido. En esta. Ya, habíamos quedado, ¿cierto? En estos últimos ejercicios. Los que están acá. Ya. Y estos, ¿cierto?, eran muy parecidos a lo que nosotros ya veníamos haciendo. Por ejemplo, fíjense, el cañonazo del Cerro Santa Lucía, que es clásico, se dispara justo a las 12 del día, suponiendo que lo escuchará una persona que está a 3 kilómetros de distancia. ¿Ok? Se escucha. ¿A qué hora sentirá el disparo? Entonces, si te das cuenta, estás a las 12 del día, a 3 kilómetros de distancia. ¿Ya? Entonces tú sabes que la velocidad es distancia, tiempo. Eso es una fórmula muy básica, que es lo mismo que longitud de onda partido en periodo, pero acá, ¿cierto?, no me están hablando de onda. ¿Ya? Entonces te preguntan a qué hora, o sea, el tiempo, ¿cierto?, que va a ser la distancia partido en la velocidad. Pero la distancia es 3 kilómetros, ¿cierto? ¿Ya? Y la velocidad del sonido en el aire, vamos a suponer, ¿cierto?, que está en condiciones normales, ¿ya? En condiciones normales de temperatura. Por eso siempre a mí me gusta decir condiciones normales de temperatura, que es aproximadamente 20 grados Celsius, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, es 341, pero en metros segundos. Por lo tanto, si esto está en kilómetros, necesariamente ustedes tienen que pasar arriba a metros. ¿Y 3 kilómetros cuánto? Profe, Dime. ¿la velocidad en el aire es 340 o 341? Es que va a depender, po. Va a depender de la temperatura en condiciones normales. Por eso condiciones normales. ¿Cachai? Y ahí el profe tiene que darte la rapidez, pues ustedes deben preguntarle, porque aquí se define, algunos libros colocan 341, otros 340. Va a depender, ¿cierto?, en qué condición normal está trabajando tu profesor. Pues yo trabajo con 341, que es lo clásico. Algunos trabajan con 340 y ahí tienen que preguntar ustedes. ¿Vale? Estos 3 kilómetros, ¿cuántos metros son? 3000. 3000. Entonces 3000 dividido en 341, porque serían 3000 metros. ¿Cuánto queda 3000 dividido en 341? ¿Quién tiene? $8,79. Sí, profe, 8,79. 8,79 Exacto. segundos sería. ¿Ya? 8,79 segundos. ¿Cierto? Entonces, si el cañonazo del Cerro Santa Lucía se disparó justo a las 12 del día y se demoró 8 segundos en llegar, 8,8 segundos en llegar a los 3 kilómetros de distancia, ¿a qué hora del disparo se sentiría? A las 12 horas, ¿cierto? Con 8 segundos. 8 segundos, sí. ¿Ya? Algunos escriben esto así, 12 horas, ¿cierto?
0 minutos 8 segundos. Algunos lo escriben así. ¿Ya? 12 horas. Dime. ¿Qué? ¿Ah? Está pegado. Méndez, te pegaste. Ejercicios. Pucha, se pegó. No te escucho, Méndez. Méndez, tenéis problema de conexión. ¿Qué pasó? ¿Aló? Lo perdimos. Ahora no. Tenéis problema de conexión, repite. ¿No se escuchaba bien? Lo perdimos, profe. Ya, después lo esperaremos entonces. Ya, ¿se entendió el ejercicio, cierto? Sí, profe. Ya, se entendió, eso estamos bien. ¿A cuántos metros se encuentra una tormenta ese sonido generado por un trueno? Ha viajado durante 6 segundos. Si te das cuenta, ¿cierto? Aquí a ustedes no les dan la velocidad del sonido al aire. Entonces ustedes tienen que preguntar cuáles condiciones normales, porque yo estoy trabajando con 341 y otro trabaja con 340, vuelvo a insistir. Porque dice, ¿a cuántos metros se encuentra una tormenta? Si el sonido generado por un trueno viajó 6 segundos, o sea, le están pidiendo calcular distancia. Y la distancia es velocidad por tiempo. 341. Profe, Dime. disculpe que lo interrumpa, pero ¿puede ver si hay algún compañero en la cola para aceptar una clase? Buena. Por favor. Sí. No, porque aquí me hubiese dicho el tiro. No es ni uno. Un compañero dice que lleva harto rato Lleva harto solicitando rato una esperando clase decir de compañero. ¿Y a dónde veo eso? Dile que vuelve a intentar porque no pasa nada acá, pues. Dejar de presentar. Seguramente se metió en línea anterior, puede ser. Mira, dejar de presentar. Y aquí no me aparece nadie. A ver acá. Me aparecen ustedes nomás. Ahí David Méndez se ha unido. No, dile que se tiene que conectar de nuevo nomás, pues no sé. De verdad. Me parece que se metió al link de ayer. Así. Profesor, Dime. Méndez, te escucho. tengo una duda con respecto a los tipos de ejercicios como el que acabamos de ver, en el que tenemos que calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde Ujú. que ocurrió cierta acción. Lo que hay que hacer es dividir la distancia por La velocidad. velocidad del Sí, sonido. sí. Ah, ya. Claro. Pero ahí donde yo les decía a tus compañeros Méndez que la velocidad es importante que el profesor se las dé. Porque va a depender, ¿cierto?, cuáles son las condiciones normales. Por algunos trabajan 20 grados. Ahí apareció uno. Ahí apareció. Ahí sí. Hola, ¿cómo estáis? Ahí apareció. Ya, bien. Tú estás ahí tratando de meterte, ¿cierto? Sí. Ya, vale, ahora sí. Ya, entonces, eso es importante que le puedan dar. Porque, por ejemplo, en el 24 dice lo mismo. ¿A cuántos metros se encuentra una tormenta? La distancia siempre se calcula, chiquillos, por velocidad por tiempo. Siempre. Si la velocidad es 341 y el tiempo... pero... eso es importante tenerlo presente igual. Ojo con ese detalle. La velocidad es 341, ¿qué? 341 metros partido en Metros por segundos. segundo. Ya. El tiempo está en segundos. Estamos bien. Entonces ahí, ¿cierto? Al estar bien eso, tú dices 341 por 6 y te va a dar en metros la distancia. ¿Ya? ¿Cuánto es 341 por 6? No, estoy presentando, sí, pues. ¿Están viendo ustedes, chiquillos, no? Yo no veo al menos, profe. Yo Pero la también. presentación, profesor, Bueno, en mi servidor con yo la tampoco veo. presentación, pero no se ve nada. O sea, sale su nombre nomás. Pensé que era error mío. No, Yo también. 341 por 6, 2046. Tienes razón, no, yo no estaba presentando. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, parece que sí. Sí. Ya, ahora sí. Entonces 341 por 6, ¿cuánto da? 2046. A 2046 metros entonces está. ¿Cachai? Dependiendo, ¿cierto?, los datos que yo te acabo de dar. O sea, a 2046. Voy a borrar acá. Yo estaba haciendo, ¿cierto?,
a 2046. Metros. Entonces acá, ¿cierto? En este tipo de ejercicio, la fórmula que ustedes tienen que trabajar siempre es esta, que es la más clásica de la física, la velocidad, distancia, tiempo. Si quieren calcular tiempo, es distancia partido en velocidad. Si quieren calcular distancia, es velocidad por tiempo. Y ahí, ¿Se me quedó ¿cierto? pegada la presentación? ¿Cómo? Sí, se quedó pegado. Dice, estás mostrando tu pantalla, pero no dice nada más. Pucha, se quedó pegado. ¿Yo? Sí, profe, No, la presentación. Debe ser, ¿no? ¿Ya y ahora? Ahí sí, profe, sí, ahora Ya. sí. Ya, entonces, vuelvo a insistir, la velocidad, distancia, tiempo, y esa es la fórmula que ustedes tienen que trabajar, esa de ahí. El tiempo, distancia, velocidad, y la distancia, velocidad por tiempo. Ya, y lo otro que ustedes tienen que tener cuidado es las unidades de medida, que tienen que estar todas homologadas, todas. Ya, la unidad de medida, cierto, kilómetros, tienen que estar o en kilómetros, en metros, o en hora o en segundo. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, mira, si el sonido tarda un segundo en recorrer 340 metros, un segundo en recorrer 340 metros, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tarda el sonido de los motores de un avión en llegar hasta ti si te encuentras a 300 metros? ¿Ya? Entonces, con este dato, tú calculas al tiro la velocidad. 340 partido en 1. O sea, es 340 metros segundos. ¿Ya? Y te piden que ¿cuánto tiempo tarda en llegar ese sonido a ti si estás a 300 metros? Tiempo, distancia partido en velocidad. Distancia es 300. Velocidad 340 metros. ¿Cuánto es 300 dividido en 340? 0,88. Exacto. Y te va a dar ciertos 0,88 segundos en llegar ese sonido. Si te fijas, aquí apareció esto, 340. Yo trabajo con 341. Por lo tanto, esto a mí me interesa que ustedes, ¿cierto?, estén sumamente claros y le pregunten al profesor, profe, ¿con qué velocidad trabajamos? ¿340 o 341? ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente, de verdad. Porque de lo contrario, ¿cierto? El que corrige es el profe, no soy yo. ¿Ya? Por eso que es importante tenerlo así. ¿Vale? Sí, profe. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Yo estoy entendiendo, profe. ¿Ya? ¿Estás entendiendo, no? Profe, yo igual. ¿Me puede explicar la última parte? Me perdí cuando usted estaba con el... me perdí en la última parte. El tiempo, ¿cierto?, es la velocidad. Perdón, es la distancia partido por la velocidad. Ya, esa es la fórmula de tiempo. Distancia partido en velocidad. Si la distancia a ti te dicen que acá es 300 metros, tú la divides, ¿cierto?, por la velocidad, 340. ¿Ya? Y 300 dividido en 340 te va a hacer 88 segundos. Que va a ser, ¿cierto?, lo que va a demorar ese sonido en llegar a ti. O sea, 0,88 segundos. La nada misma. ¿Te das cuenta? Menos de un segundo va a llegar ese sonido del motor a ti a 300 metros. Increíble, ¿eh? Así viaja el sonido, viaja muy rápido. Pero, profe, cuando me da el resultado, ¿yo lo puedo redondear? No, esto es física. Aquí no estamos en matemática. Ah, ok. En física se mantienen tal cual como está la forma. ¿Ya? Mira, fíjate Ya, acá. profe. ¿Cuál es el valor de la velocidad del sonido en el aire expresada en kilómetros por hora? Ah, ya, pues esto de aquí. Vamos a suponer, por lo que estoy cachando, el profesor de ustedes les trabaja en metros segundo. O sea, en 340. Y si le dicen en kilómetros por hora, tú multiplicáis por 3,6 nomás. ¿Cuánto es 340 por 3,6?
¿Cuánto, profe? 340 por 3,6. 340. 1224. Y esa es la velocidad del sonido expresada en kilómetros por hora. Tan simple como eso. ¿Ya? Siempre Ya, profe. de metro segundo a kilómetros por hora tú multiplicas por 3,6 y al revés de kilómetros por hora por metro segundo divides por 3,6. ¿Puedo repetir lo último, profe? Lo último que dijo. De kilómetros por hora a metros por segundo divides por 3,6. ¿Ok? Divides. Y si tú vas de metros segundo a kilómetros por hora, multiplicáis por 3,6. Profesor, ¿por qué 3,6? ¿Por qué 3,6? Te lo explico, pero después sin llorar, ¿ah? Ok. Sin llorar. Y sin atrasarme la clase. Así que, porque esto lo expliqué hace tiempo. Porque tú dices acá lo siguiente. Tú tienes 340 metros segundos. Y tú dices, ok, tienes que pasar a kilómetros por hora. Tú dices 1000 metros. Perdón. Tú dices 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Se te va el metro con el metro. Tú dices 3600 segundos. Profe, ¿Sí? ¿está como escribiendo en la presentación o no? Sí. Ah, ya, es que se le quedó pegado, ¿no? Puta, en serio. Ahora, ¿ven la pantalla, no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Estaba en internet como el poto hoy día, ya. 3600, tú dices 1 kilómetro en 1000 metros y ahora tú dices 3600 segundos equivalen a 1 hora. Se te va y se te va. Entonces, ahora, ¿qué te queda? Kilómetros por hora. Entonces tú dices 340 por 3600 partido en 1000. Profe, se lo quedó pegado de nuevo. Me están. Wow. Ya sumario. Qué raro. Disculpen la expresión, pero me da raya con internet. Qué raro, nunca había pasado esto. A ver, voy a cambiarme de. Voy a cambiarme de señal, a ver. Ya. Ahora sí. ¿Ahora me ven la pantalla o no? Sí, ahora sí. A ver. ¿Ven esto, no? ¿Qué digo acá? ¿Qué puse ahí? Sí, hola. Ya, vamos. Hola. Entonces, 3600 y 2000, si tú te fijas, los dos ceros se ven con esos dos ceros. Ese cero te queda acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? 340 por 3,6. Y de ahí nace ese 3,6. ¿Cachai? De ahí nació ese 3,6. Entonces, por eso tú dices, ok, de metros segundos a kilómetros por hora, tú multiplicas por 3,6. Y de kilómetros por hora a metros segundos, tú divides por 3,6. De ahí sí. ¿Ahora sí o no? Sí, profe. Ya. Vale, sácale una foto a eso que también es importante, ¿eh? También a veces se toma importante. Ya. Estábamos entonces haciendo estos ejercicios. Ya, fíjense. Dice, ¿cuánto tiempo muere un avión que viaja 2 veces a la velocidad del sonido entre Arica y Punta Arenas? Ya, lamentablemente acá, ¿cierto? El profesor no le dio la distancia, pues. Entonces van a tener que indagar por internet entre Arica y Punta Arenas. Y la velocidad del sonido
340, pero viaja a 2 veces la velocidad del sonido. O sea, viaja a una velocidad, ¿cierto?, de 680. 680 metros segundos. ¿Ya? ¿Y cuánto es la distancia de Arica a Punta Arenas? ¿Quién la puede decir? 5.022 kilómetros. Ya, 5.000 0 0.22. 0.22. Le voy a agregar, ¿cierto?, 2 ceros más para que quede en metros. Entonces me queda 502.200 metros. ¿Ok? Porque un kilómetro... No, un kilómetro son 1.000 metros. Entonces aquí hay que indicarle otro cero más. 5.022.000. ¿Ya? Y le preguntan a ustedes cuánto tiempo. El tiempo ustedes saben, ¿cierto?, que es distancia partido en velocidad. La distancia es 5.022.000 metros partido en 680. Y ese tiempo, ¿cierto?, te va a quedar en segundos. Te va a quedar una cifra enorme. Y para que te quede en minutos, lo divides por 60. O lo quieres hacer en hora, lo divides por 3.600. Entonces, ¿cuánto es 5.022 dividido en 680? Perdón, profesor, tengo súper mal el internet. Como llegó A 5.000 tienes que hacer. Tenía que indagar, ¿cierto?, la distancia entre Arica y Punta Arenas, que era 5.022 kilómetros. Si lo multiplicáis por 1.000 te queda 5.022.000 metros. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, tú lo divides por la velocidad, que es 680 metros segundo. ¿Cuánto le da el tiempo? Le da en segundos. 7.385. 7.385 segundos. Divídelo por 3.600. ¿Cuánto da eso? 2,051. 2,051 horas. O sea, más o menos de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Se demora 2,051 horas. Los aviones viajan más lentos, sí. A mí me dio 20,51. No, no puede darte 20,51, 20 horas imposible. Profesor, una pregunta. Dime. Para convertir de metros segundo a kilómetros por hora siempre se multiplica por 3,6, ¿no? Sí. Siempre. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Algo hiciste mal con algún cero seguramente. ¿Ya? ¿Les quedó claro, chiquillo, no? Profe. Sí, Robert. Ya. ¿Con qué está relacionada la amplitud del sonido? ¿Quién me dice eso? ¿Con qué se relaciona la amplitud del sonido? Vamos refrescando conocimientos. Ya, pues están a ¿La frecuencia? No, la amplitud, pues están a puertas de la prueba. ¿Con qué se ¿La relaciona? intensidad? Con la intensidad del sonido, pues acuérdense. Al revés, casi. Amplitud, intensidad, tono, frecuencia. ¿Ya? Aquí dice, si la sala de clase hay un nivel de ruido con una intensidad de 30 decibeles, ¿cuánto aumentaría la intensidad del sonido si el nivel de ruido subiera a 40 decibeles? ¿Ya? Si te sube, ¿cierto?, a 40 decibeles, aquí hay una composición logarítmica. Yo no sé si el profesor se los pasó en la intensidad sonora, ¿ya? Pero cuando te sube, ¿cierto?, de 10 decibeles, te sube, ¿cierto?, ¿cuánto aumentaría la intensidad del sonido si el ruido sube 40 decibeles, ¿cierto? La intensidad del sonido, ¿ya? Espérate un poquito, ¿eh? Hay una fórmula ahí, yo no sé.
¿Les pasó esa fórmula el profe o no? Porque si no, se le coló esa pregunta. Creo que no. Porque eso no es materia de primero medio, creo que se le coló esa pregunta. Lo único que ustedes pueden responder ahí, ¿cierto? Que el ruido va a subir exponencialmente. ¿Ya? No es que haya subido 10 decibeles, porque si tú te das cuenta, la intensidad es de 30 decibeles a 40. No significa que subió 10 decibeles. Porque un decibel equivale... Espérate, un decibel equivale... ¿Ya? Sí, sí, claro. Un decibel es la décima parte de un velio. Un decibel es la décima parte de un velio. Unidad que recibe el nombre de Graham Bell. Su escala logarítmica es adecuada para simplificar el espectro. Claro, es una escala logarítmica. Entonces, sube 10.000 veces. Imagínate. O sea, está subiendo 10 por 10.000. Entonces, se aumenta ese sonido por un factor de 10.000. ¿Cuál es el cambio de decibel? Claro, aumenta. Si te fijas, 30 decibelios son a 40.000 decibelios, ¿cierto? Está aumentando 10, entonces aumentó 10 por 10.000. Claro. 10 por 10.000. O sea, aumentó 50.000, o sea, aumentó 50.000 la intensidad del sonido. Pero eso ya es materia que es para hablar bastante acerca de ese trabajo. Si no se lo pasó al profe, yo lo voy a omitir. ¿Ya? Yo no tengo recuerdos de que no haya pasado eso. Ya, entonces, ¿cómo se relaciona la frecuencia, el tono, la amplitud y la intensidad del sonido? Fácil, pum. ¿Ya? La frecuencia se relaciona con el tono y la intensidad se relaciona con la amplitud. Un sonido más intenso tiene una amplitud mayor, un sonido menos intenso, una amplitud menor. Un tono más agudo, frecuencia Más frecuencia. menos frecuencia, más frecuencia, y tono más grave, menos frecuencia. ¿Ya? Ya, entonces yo les voy a pedir, ¿cierto?, que para terminar la clase ustedes pues sean capaces de hacerme el 33. Que está fácil. Ahí está. ¿Vale? 7 dibujos, a veces. Ok. ¿Qué creen ustedes? A, agudo. Ya, muy bien. El B es grave, el C, El C C creo que agudo, también sería agudo. Ya, Y el D también es. también. ya, pero este, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Diría que el D es grave. Pero aquí te están preguntando agudo, más grave. Claro, este es agudo, este es grave, este es intenso, ya, este es intenso y este es menos intenso. Y también, ¿cierto? Podemos hablar de agudez aquí, ¿vale? Ok. ¿Ya? Entonces, chiquillos, yo les grabo esta clase y se la subo. Espero que les vaya bien. Si de repente alguien tiene alguna duda más tarde y me la quiere preguntar, no tengo problema, pero ahí vean ustedes. ¿Ya? Pero eso es, pues. Bueno, profe. Dime. Realmente, se puede saber si una onda es aguda o grave por la longitud Longitud de onda. No, pues, hombre. Si es agudo o grave por la frecuencia. Ah, claro, por la longitud de onda, sí, tenés razón, sí. Y si es intenso o no Por es la intenso, amplitud. depende de la amplitud. Por la amplitud, sí. Profe, Dime. ¿me puede explicar de nuevo lo de las ondas, profe? Que no entendí. No, es que ya no tengo que irme a otra clase. Así que encantado te lo explicaría, de verdad. Perdona que... Pero se me pasó el tiempo, discúlpame, en serio. No Ya. importa, profe. Pero va a subir la clase. Voy a subir la clase, sin duda que la voy a subir, te va a quedar grabada. ¿Ya? Pero ¿qué cosa de la onda quería que te explicara?
No, eso es lo que está ahora en la imagen. Ah, eso, yo pensé que Agudo, quería grave, que... intenso, menos intenso. Ya, yo pensé que quería ya, esto te lo... No entendía qué significaba la letra. Ya, no, te lo explico al tiro, entendí que te explicara toda la clase. No, mira, No, cuando eso estás así, cuando te das cuenta que hay más ondas pegadas, ese es un sonido más agudo, agudo. ¿Ok? Las mujeres tienen ese tipo de sonido, clásico, agudo. Cuando las ondas tienen menos frecuencia, mira, estas están más separadas entre sí, es un sonido más grave. Los hombres tenemos ese sonido. Si te fijas acá, prácticamente, ¿cierto? Tenemos la misma frecuencia, por lo tanto, al ser una amplitud mayor, este es un sonido más intenso. Hay más ruido ahí. Al ser tener una amplitud mucho menor, este es un sonido menos intenso. Eso es lo que estaba explicando ahí. ¿Vale? Vale, profe, ahora sí entendí. Y ahora voy a